ocurre en el marco de las celebraciones del Día del Trabajo. Precisamente ayer el presidente Gustavo Petro estuvo en la ciudad de Medellín y ante las miles de personas que se congregaron en la Alpujarra se refirió a varios temas. Entre los más destacados estuvo la solicitud que le hizo al nuevo superintendente de salud Daniel Quintero para tomar acciones sobre el sistema de salud del magisterio por presuntas irregularidades, la salud de los maestros en el país. Laura Moreno. En el Parque de las Luces en Medellín, el presidente Gustavo Petro hizo su última intervención como mandatario en un Día del Trabajo. Y ahí le ordenó al recién nombrado superintendente de salud, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, intervenir el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el FOMAC, y más puntualmente a la fiduprevisora, que es la que lo administra, pues dice el presidente que allí se habrían desviado dineros destinados a la atención de maestros en el país. Me entrega usted el listado completo de los funcionarios que han colaborado con ese robo y pone la denuncia penal, no se puede decir toda denuncia es penal, contra los presidentes de la fiduprevisoria que permitieron que la reforma a la salud que propusimos no se implementara. El presidente le dio 15 días a Quintero para cumplir esa tarea y entregarle un informe detallado sobre los presuntos responsables dentro de la fiduprevisora que dice estarían implicados en corrupción. A través de su cuenta de X, Daniel Quintero informó que ya puso en marcha la investigación. Abro comillas, vamos a revelar las irregularidades y a los responsables del manejo de los recursos de salud de nuestras maestras y maestros, cierro comillas. Y en ese contexto, el presidente ayer también reiteró su llamado al Congreso para avanzar en la reforma a la salud, que por ahora, recordemos, está pendiente de que se discuta su apelación después de haber sido hundida 2 veces en la Comisión Séptima del Senado. Este fue uno de los temas de los que habló el presidente, pero durante todo su discurso hizo mucho énfasis en su llamado a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, según explicó, no para cambiar la Constitución, sino para agregar 2 capítulos, uno sobre actos legislativos y otro para hacer una reforma del sistema político. Muy bien, Laura, muchas gracias. Pues ayer tarde, después de que el presidente Gustavo Petro hablara en la ciudad de Medellín, ya desde la Supersalud dieron a conocer un documento, un comunicado en el que explican los detalles de cómo van a empezar a cumplir esta orden por parte del presidente Gustavo Petro. Mariana. Miguel, así es, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó una actuación especial de inspección y vigilancia sobre el modelo de salud del magisterio. La decisión fue tomada por el superintendente Daniel Quintero, quien instruyó abrir una revisión integral para evaluar la operación del sistema, la prestación de los servicios y el manejo de los recursos destinados a docentes, pensionados y sus beneficiarios. Esto en respuesta a la solicitud del presidente Gustavo Petro ante la necesidad de verificar posibles irregularidades en el funcionamiento de este modelo de salud. La investigación incluirá aspectos como la contratación, la red de servicios, la entrega de medicamentos, las autorizaciones, la atención de quejas, así como el flujo de los recursos del sistema. Además, desde la superintendencia revisarán el papel de los distintos actores involucrados, entre ellos la fiduprevisora, operadores, prestadores de salud y gestores farmacéuticos. Asimismo, consolidará una matriz técnica de hallazgos, riesgos y posibles irregularidades para identificar responsables y definir medidas administrativas. En los casos que lo ameriten, anunciaron que estos hallazgos serán trasladados a entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General. Muy bien, Mariana. Y es que el nombramiento de Daniel Quintero como el superintendente de salud ha generado diferentes opiniones. Desde la alcaldía de Medellín, el alcalde Fico Gutiérrez está recusando al superintendente por presunta falta de imparcialidad para que no pueda tomar decisiones sobre hospitales locales. Argumentan desde la alcaldía de la capital de Antioquia que cursan procesos judiciales, como el caso, recordemos, de Aguas Vivas y otros que involucran al exalcalde de Medellín. Melissa. Miguel, así es, pues es un documento firmado por el alcalde Federico Gutiérrez y la secretaria de Salud Natalia López Delgado, presentando una recusación formal contra el superintendente Daniel Quintero con el fin, como usted lo anticipaba, de que se aparte de cualquier actuación administrativa relacionada con el sistema de salud del distrito. La solicitud argumenta que existen múltiples factores que comprometerían la imparcialidad del funcionario, entre ellas pues su paso como alcalde entre 2020 y 2023 de la ciudad, pero también
pues lo que ubicaría a Quintero en una posición de contraparte frente a la administración distrital en casos como Aguas Vivas, pero también otros que involucran a él o a sus exfuncionarios. Otro de los argumentos es que también el exmandatario ha emitido pronunciamientos públicos en los que califica la situación de Medellín como quiebra o colapso, lo que a juicio del distrito pues podría constituir un prejuzgamiento sobre asuntos que debería supervisar más adelante. En la recusación se solicita que en caso de no ser aceptada, el trámite sea remitido a la Procuraduría para que designe un funcionario ad hoc, garantizando así, dice el documento, la transparencia y el debido proceso. Miguel. Muy bien, Melissa, gracias. Y el presidente Gustavo Petro también pidió sancionar la inasistencia de congresistas por el estancamiento del debate de la apelación a la reforma a la salud, lo que llevó al ministro del Interior, Armando Benedetti, a solicitar la lista de manera formal. El ministro, sin embargo, después de este debate de la reforma a la salud que se ha venido aplazando, pues recordemos, no se ha presentado el informe necesario para este debate. La historia la tiene Miguel Cardosa. Después de un trino y una declaración del presidente Gustavo Petro sobre el estancamiento de la apelación al archivo de la reforma al sistema de salud, el ministro del Interior, Armando Benedetti, solicitó medidas frente a la inasistencia de congresistas a las sesiones. Petro pidió a los presidentes del Senado, Lidio García, y de la Cámara de Representantes, Julián López, remitir al Consejo de Estado los listados de ausencias en comisiones y plenarias con la finalidad de aplicar las sanciones contempladas en la ley. En ese sentido, Benedetti envió un documento oficial haciendo la solicitud. En la carta, el ministro expresó la preocupación del gobierno por un creciente fenómeno de inasistencia en sesiones de comisiones y plenarias. El documento solicita conocer las inasistencias de congresistas para evaluar posibles acciones de pérdida de investidura y aplicar las sanciones correspondientes. Además, Benedetti pidió trasladar copias a las comisiones de ética del Congreso para eventuales acciones disciplinarias, así como a las áreas administrativas de Senado y Cámara, con el fin de que se apliquen descuentos salariales cuando corresponda. Además de eso, Petro avivó la controversia al señalar directamente al presidente del Congreso por el retraso en la discusión de la apelación al hundimiento de la reforma a la salud. El Congreso no ha querido y tienen el proyecto de ley, Benedetti, guardado en el escritorio del secretario del presidente Lidio García en el Senado de la República y no cita la plenaria para que se apruebe la apelación. Pero en ese comentario de Petro habría una imprecisión porque el avance del proceso para llegar a plenaria y debatir la apelación del archivo de la reforma a la salud depende de un informe que debe presentar una comisión accidental que integran los presidentes de todas esas células legislativas. Dicho documento, que aún no ha sido entregado, es el requisito previo para que la plenaria decida si aprueba o no reabrir el debate de la reforma. Miguel, gracias. Seguimos hablando de política porque desde Antioquia los concejales y la candidata Paloma Valencia han rechazado la convocatoria a una constituyente por parte del presidente Gustavo Petro. En un acto en el municipio de La Ceja, también el expresidente Álvaro Uribe criticó esta iniciativa. Melissa. Sí, Miguel, luego de que en la tarima del Parque de las Luces el presidente Gustavo Petro anunciara sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que incluso comenzarían ya a recoger firmas en Medellín, en Antioquia hubo varias reacciones de rechazo. Desde un acto público de campaña en el municipio de La Ceja, la candidata Paloma Valencia fue crítica, indicando que en su concepto hay desconexión entre las propuestas del gobierno y las necesidades de la población. A Petro hay que decirle que nos muestre un solo problema de Colombia, que se solucione escribiendo en un papel. Esta es una muestra más de la incapacidad de gobernar de Petro, porque cree que los problemas son teorías, que hay que escribirlas en un papel. Hay que ponerse las botas y trabajar para solucionar los problemas de los colombianos y no hablar tanta paja. De ninguna manera. También desde ese punto del oriente antioqueño, el expresidente Álvaro Uribe criticó al jefe de Estado. Ahora quieren otra. ¿Para qué? Quieren otra para destruir la salud, completar la destrucción de la salud, para llevarse el ahorro de los trabajadores, para seguir profundizando las condiciones que facilitan a los grupos violentos. Hombre, la Constitución colombiana actual es una verdadera constitución de Estado social de derecho. Mientras que el concejal de Medellín, Andrés Soun, fue crítico en que el jefe de Estado viniera a la tarima del 1 de mayo en la ciudad para hacer política. Otros candidatos como Sergio Fajardo calificaron este anuncio como gravísimo. Miguel.
Muy bien, Melissa. Por otro lado, el Consejo de Estado admitió para estudio esta semana 2 demandas que buscan anular la elección o pérdida de investidura contra 2 congresistas ya electos. ¿De quiénes se trata, Miguel Cardosa? El Consejo de Estado admitió una demanda que solicita la pérdida de investidura del congresista Germán Rogelio Rosso del Partido Liberal, reelegido por el departamento de Arauca para el periodo 2026-2030. De acuerdo con la demanda, Rosso Anís habría incurrido en presunto tráfico de influencias e indebida destinación de recursos públicos. La solicitud fue presentada por el activista Dumar Eliezer Blanco, quien entregó lo requerido para poder iniciar el trámite y logró que el caso fuera aceptado para estudio en la sección 5ª. Este proceso se convierte en la segunda demanda relacionada con los representantes electos por el departamento de Arauca. No obstante, se trata únicamente de admisiones para estudio, por lo que es solo el inicio del proceso y aún no existe un fallo de fondo. La otra acción judicial fue interpuesta por José Trinidad Sierra, quien fue candidato de la lista liberal y reclama que la segunda curul del departamento le sea asignada a él y no a Manuel Alexander Pérez Rueda del Centro Democrático, quien fue declarado ganador por la registraduría. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Y también en las últimas horas habló Jorge Iván Ospina, el nuevo interventor de la nueva EPS, acerca de la orden de arresto que recibió por 5 días por desacato a un fallo de tutela. ¿Qué dijo el exalcalde de Cali, Pablo Arango? ¿Qué tal? Un saludo para los oyentes de Blue Radio. Efectivamente respondió el interventor de la nueva EPS, Jorge Iván Ospina, ante la orden de arresto del Juzgado 25 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá por 5 días. El origen de esta medida judicial se remonta a un caso crítico de salud ocurrido en diciembre de 2025. Una paciente identificada como la señora Ruth requería con urgencia una terapia endovascular cerebral tras la identificación de un aneurisma. Sin embargo, debido a que su modelo de medicina prepagada no cubría la intervención inmediata, ella se vio obligada a costear el procedimiento con sus propios ahorros por más de 62 millones de pesos, que fueron pagados por la paciente, y posteriormente se le hace el recobro a la nueva EPS porque ella pertenecía y era una de las afiliadas justamente de la nueva EPS. Ha dicho Jorge Iván Ospina sobre la orden de arresto en su contra que cree que es merecida la tutela institucionalmente hablando, pero es inmerecida individualmente hablando. Escuchemos. Institucionalmente merecida la tutela, individualmente no creo que sea merecida, porque si oportunamente nos hubiésemos informado, hubiésemos pagado lo que efectivamente la señora pagó para poder salvar su vida y haberse realizado esta terapia endovascular por el aneurisma cerebral que en el mes de diciembre fue intervenido. De otro lado, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación por presuntas irregularidades respecto a si Jorge Iván Ospina cumple con los requisitos para liderar la intervención de la entidad, la nueva EPS. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Seguimos hablando de temas que tienen que ver con la salud de los colombianos, porque según un informe oficial de AFIDRO, está creciendo la presión sobre el sistema de salud en Colombia. Los hogares están pagando más de su bolsillo, aumentan también las quejas, persisten las demoras en citas y cada vez más personas no reciben sus medicamentos o tienen que recurrir a la automedicación, especialmente en los sectores más vulnerables. Jessica Gutiérrez. El acceso a la salud en Colombia enfrenta cada vez más dificultades y esto ya se siente en el bolsillo de los ciudadanos. Un informe de AFIDRO reciente evidencia que aunque más del 80% de las personas sigue calificando bien a las EPS, la percepción ha venido cayendo desde el año 2022, especialmente en los sectores más vulnerables. Uno de los principales problemas es la demora en la asignación de citas médicas, pues en los hogares de menores ingresos, más de la mitad de las personas reporta retrasos, una situación que ha llevado a que menos usuarios acudan a su EPS. Pasaron de 55,7% en el año 2023 a 43,1% en el 2025. Habla Ricardo Valencia, CEO de Álgebra Labs, una de las firmas responsables de la elaboración de este informe. La experiencia, sino que la peor parte la han llevado los más fregados, digamos. La percepción sobre las EPS todavía es positiva, aunque se ha deteriorado. Lo que más afecta a la percepción de las EPS es la demora en asignación de citas. Ante estas barreras aumentan prácticas como la automedicación. En los sectores más pobres casi se duplicó, pasando de 8,9% en el 2022 a 18% en el año 2025. A eso se le suma otro dato preocupante, y es que 6 de cada 10 personas en estos hogares no recibieron los medicamentos formulados en el último año.
Jessica, gracias. Y campesinos, comunidades indígenas y firmantes de paz llegaron a Canadá con la Agencia de Desarrollo Rural para vender sus productos como café, también artesanías, cacao y otros en el marco de su participación en una de las ferias agroalimentarias más importantes de América del Norte. Precisamente se logró este fin de semana la firma de un acuerdo comercial por más de 1.000 millones de pesos con una empresa de ese país, canadiense. La historia la tiene Caterina Ávila. El café colombiano llegará a Canadá de la mano de caficultores de Tolima y Huila, que llegaron a un acuerdo por cerca de 1.000 millones de pesos con Jaya Coffee, una empresa que importa café de nuestro país para que los canadienses puedan consumirlo. Hablamos con el gerente de una de estas empresas sobre este acuerdo. Hablamos de 2 contenedores de café, cada contenedor son 19.200 kilos de café excelso, que más o menos en promedio representan cerca de 25.000 kilos de café pergamino seco, que son alrededor de 200 cargas de café. Esto es una puerta que se está abriendo para el mercado colombiano. La idea no es solo exportar 2 contenedores, sino poder mantener una relación a largo plazo con Jaya Coffee y poder suplir pues esa necesidad del mercado canadiense y poder comercializar mucho más café de todas las familias colombianas. También hablamos con Karen Martínez, que es parte de Jaya Coffee, esta compañía que está apostando por el café colombiano. Tenemos una persona en Colombia que nos ayuda a tener relaciones y pues a través de esa persona conocimos algunas de las asociaciones que están acá. Vinieron ayer a nuestra empresa, hemos catado sus cafés y bueno, se está cerrando un negocio con ellos. La Agencia de Desarrollo Rural ha acompañado este proceso. César Pachón, su presidente, llegó hasta acá para ayudar a estos caficultores a cerrar este negocio y nos habló de la proyección que tienen para que no solo sea algo de una vez, sino que pueda estar a largo plazo. Entonces ellos lo que están haciendo es tomando las muestras de los productores que vienen acá, evaluándolas y de acuerdo a eso miran según sus clientes qué cantidades necesitan para cada cliente y cuáles de las muestras pueden cumplir esas características. Lo único que les digo, el mejor café del mundo es el nuestro, el café de Colombia, por las condiciones de clima. Aquí en Canadá también están comunidades indígenas y firmantes de paz que llegaron hasta este país para mostrar sus productos y buscar nuevas oportunidades de negocio. Blue Radio.